Dualidad. Nuevamente te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en este canal, en este audio en particular. Estamos muy agradecidos por esto y comenzamos. Dualidad. En el audio pasado dimos un largo discurso sobre lo que de alguna manera podemos pensar que es la dualidad. Lógicamente, desde la perspectiva donde la dualidad se ha usado como en términos generales, podemos ofrecerlo desde la perspectiva en donde el bien está en lucha contra el mal, o para todo positivo siempre hay un negativo. Desde esa perspectiva tenemos un sesgo muy grande. Digo que es muy grande porque de alguna manera en eso se basa todo lo que de alguna manera nos circunda, todo lo que de alguna manera nos rodea. Y no quiere decir que no haya dualidad, o sea, donde haya inicio y fin, donde haya ciclos, donde es arriba, es abajo. Cada cuestión dentro de este sistema, de este universo, de alguna manera tiene un aspecto en pro y otro en contra. La cuestión aquí es cómo podemos entender esto si lo vemos desde nuestra conciencia, así como la mantenemos en este entorno en el cual vivimos aquí en el planeta. Pues es muy sesgado desde muchos ámbitos, y lógicamente por todos lados pulula la constante de como es arriba, es abajo, como hay derecha, hay izquierda. En el mismo Kybalión se maneja la dualidad. Y bueno, podemos enunciar infinidad de cosas que de alguna manera nos dan fe de la dualidad. No se trata aquí de negar algo que está muy, muy, muy bien cuajado en la mente, en nuestras mentes. Lo que de alguna manera tenemos que observar es que es solo una parte la que vemos, no vemos el resto, porque al darnos una visión y al tratar de mantenernos en esa visión, no nosotros, sino en esencia el sistema en general, porque en esencia el sistema en sí tiene su esquema, su estructura, que de alguna forma está fundamentada en la dualidad tal cual se nos ha mostrado, y parece ser congruente con todo lo que nos rodea, pero sin embargo tiene muchos detalles que podemos indagar y que de alguna manera nos dejan dudas. Claro está, porque de alguna forma, si observamos la idea de una religión, tomemos la católica, la cristiana, en donde se hace uso de la dualidad desde la perspectiva en donde hay un cielo y hay un infierno, y donde la lucha entre el cielo y el infierno es eterna, pues de alguna manera estamos viendo y mirando un enfoque que fue pues adulterado, porque el Maestro Jesús bien nos trajo la idea adecuada de mostrar lo que
y solo mostrar, porque demostrar ya es otro aspecto, pero mostrar lo que realmente es la luz, por llamarlo de alguna manera. Y de alguna forma esto fue secuestrado por las necesidades de lo que imperaba ya en ese entonces en el Imperio Romano, en el cónclave del 325, que es muy famoso, en donde se definió la estructura de la religión católica y todas sus vertientes. Es ahí donde de alguna manera no parte necesariamente el cristianismo, sino que el cristianismo tiene sus antecedentes primarios, y bueno, entrar en esta discusión pues nos puede llevar a algo largo, ¿no? A lo que voy es que la dualidad está sumergida en todos lados, y pues lógicamente al mirar para un lado y para el otro pues no vemos para dónde hacernos, o sea, no sabemos para dónde ir. De alguna manera alguna persona, supongamos el caso de la persona X, que empieza su búsqueda en determinada época y no ve más que dualidad, o sea, por todos lados. Y esta persona X, de alguna manera, su intuición le dice, oye, es que hay algo más, ¿pero qué? O sea, está tan sesgada su creencia de esta persona X que en cierta forma duda de esa intuición, pero de otra forma no. Entonces continúa su búsqueda, no sabe ni qué está buscando. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a muchos. Estamos buscando y no sabemos ni qué estamos buscando. En alguna ocasión alguien nos habrá dicho, bueno, ¿qué buscas? Y uno habrá respondido, la verdad es que no sé. O sea, si es uno honesto, diría uno, pues es que la verdad no sé. Entonces, ¿para qué estás buscando? Deja de buscar, o sea, relájate, la vida es así, o sea, y ya está, ¿no? Y bueno, habrá quienes sí se relajan, pero habrá quienes no nos relajamos, ¿no? Y continuamos la búsqueda. En fin. La realidad es que también nos muestran la dualidad, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción todo el tiempo, donde nos están mostrando la lucha entre el bueno y el malo, la idea de Walt Disney, ¿no? Donde se muestra siempre el lado positivo y siempre se muestra el lado negativo. Por algo Walt Disney era masón. Y lógicamente eso está muy bien estipulado dentro de las películas de Walt Disney, en donde tenemos un lado positivo y tenemos un lado negativo, y siempre hay alguien que encarna la maldad y el que encarna la luz, ¿no? Entonces esto es una constante prácticamente casi en todas sus películas, por no decir que en todas. Porque no las he visto todas, por supuesto. Entonces habrá alguna que a lo mejor se me escapa y donde posiblemente no sea el caso. Y hay muchas películas en nuestro entorno actual que hablan sobre la lucha entre el bien y el mal, y ahorita tendiendo hacia la perversión ya, de donde por ejemplo tenemos las películas estas donde el protagonista, el héroe de la película, es un criminal y acaba con todo o sea, es un criminal con moral, vamos a ponerlo así, y acaba con todo el cuadro de aquellos que pues de alguna manera hicieron algo que lo irritó y pues cobró venganza, ¿no? Entonces así como que se ilumina el tipo y cobra venganza, y pues hasta son aplaudidas esas películas, ¿no? Bueno, y pues el gusto de cada quien. Antes era más notable el hecho donde se presentaba a alguien donde encarnaba la parte del bueno, un policía, por ejemplo, el malo, un asaltante o un criminal.
X, en fin. Y era la constante. Ahora ya un criminal es el héroe. Lógicamente nos están mostrando un lado más perverso de lo que ya es la dualidad, orientando todo esto hacia lo que es una baja energía, ¿no? O sea, prácticamente. Y pues bueno, habrá gente que le guste y pues está bien. ¿A qué voy con todo esto? Podemos dar ejemplo de dualidad a diestra y siniestra, pero de alguna manera, como ya dijimos en el audio anterior, está la otra parte. Está la parte donde tenemos la capacidad consciente de elegir entre lo que es la dualidad y la no dualidad, que podemos entenderla como una dualidad superior, por llamarla de alguna manera. Mal llamado, lógicamente no es que haya una dualidad superior, simplemente es para dar una analogía, ¿sí? Es una elección. Aunque en la otra dualidad creemos que tenemos la posibilidad de elegir entre ponernos la playera blanca o la negra, o ponernos un pantalón blanco o negro, o ponernos una blusa blanca o negra, o ponernos, si eres dama, una falda blanca o negra, o ponerte unas zapatillas blancas o negras. O sea, hay esta idea de libre albedrío, pues está muy socavado, está muy limitado, está muy bajo. O sea, no... Sí funciona de cierta forma, sí, ¿no? O sea, no quiero decir que no, pero ese no es libre albedrío como tal, o sea, de elegir entre si me como un pan con chocolate, o si me como un taco de algo, pues eso no, o sea, depende de los gustos, y lógicamente eso también tiene implicaciones, y no hay cosas que no estén en un mayor nivel que otras. O sea, eso lo discutiremos más adelante, pero de alguna manera está como relajado el asunto del libre albedrío, donde parece que la dualidad está entremezclada con tantos factores que de alguna manera el positivo puede ser negativo y el negativo puede ser positivo, donde puede ser que todo esté al revés. Entonces, así como que dices, bueno, entonces ¿dónde está el principio y dónde está el final? ¿Dónde está el positivo y dónde está el negativo? No hay un rango, o sea, parece un rango infinito y al final acabas dando vueltas. Entonces no te puedes dar a la idea de que estás eligiendo o no estás eligiendo. Al final sí eliges, pero eliges estar del lado en donde todo el tiempo estás escogiendo siempre lo mismo que a lo que te has dedicado a elegir todo el tiempo, a elegir dentro de la dualidad. Y elegir dentro de la dualidad, pues es solamente una máscara de lo que realmente tienes enfrente. Porque de alguna manera tú, como ser, como lo que eres, tienes la capacidad de elegir entre aquello que es la dualidad y la no dualidad. De cómo va esto. Por lo regular, dentro de la dualidad estamos buscando las formas de no sentirnos mal. Todo el tiempo estamos buscando las formas de estar cómodos. Y si hay alguna incomodidad, por muy pequeña que sea, tratamos de subsanarla en el acto. Qué bonito sería, ¿no te parece? Que sin importar lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes tener paz en ti. Y tú me vas a decir, bueno, ¿cómo podría ser si voy a irme a un caso extremo?
suponiendo que estamos aquí en México, en una zona en donde existen bandas de narcotraficantes y que se están peleando por la zona y donde se están balaceando a cada rato y donde están abusando de niños y mujeres y hombres por igual, donde están mutilando gente porque nada más se les da la gana, en donde la ley del más hablador, del más gritón, del que con mi pistola te hablo, es la que impera. ¿Cómo puedes llegar a sentir paz ahí? La mayoría de los que estamos aquí podríamos pensar que deberíamos de estar aterrados de vivir en una zona así. Puede ser el caso, y de alguna forma tu forma de ver las cosas dentro del esquema dual hace que veas la lucha constante entre el bien y el mal. Y eso lógicamente te invita a que manifiestes, como ya dijimos, tu realidad. Si estás viviendo en ese estado de terror, en donde todo el tiempo ves lo que no quieres ver, en donde por las circunstancias que imperan en tu vida no te has dado la posibilidad de irte a vivir a otra parte, entonces dices, pues es que las cosas son así aquí y hay que agachar la cabeza y ya. Y vives aterrado, vives aterrada, vives con un estado mental muy bajo, de poca autoestima, y pues lógicamente eso te lleva a ser una persona que prácticamente no tiene que elegir. Simplemente elige quedarse donde está porque cree que no puede tener otra cosa. A pesar de las circunstancias, se puede tener otra cosa, se puede manifestar otra cosa. Lógicamente que va a tardar, lógicamente que va a ser cuestión de tiempo, pero con una decisión fuerte, sin miedo, sin estar aterrado. Lógicamente que a muchos de nosotros, a mí me han puesto pistolas en la cabeza y en la cara y lógicamente no he sentido nada de miedo. He sido agredido por otras personas y me he parado enfrente de ellas y me he defendido de alguna manera sin golpear a nadie, solamente deteniendo el avance de los ataques sin ninguna muestra de miedo. Y no me ha pasado nada. Me han asaltado, claro, como a cualquiera de los que vivimos por acá. Me he encontrado con gente violenta que me ha atacado, pero pues en el momento en el que tú te centras y te dices, no es que le digas al otro, te dices internamente, no me va a pasar nada, no te pasa nada. Yo lo he experimentado en carne propia. Una vez me agarraron un grupo de policías que les llamábamos aquí granaderos. Me agarraron, andaban siempre patrullando en Julias y pues lógicamente eran de los tipos más perversos que hay en la policía. Y me detuvieron en algún momento. Yo no sentí miedo para nada. O sea, me estuvieron pues me pusieron contra la pared y pues vi que se bajaron con sus
sus metralletas y sus pistolas en mano. Yo estaba solo, o sea, no traía nada, estaba simplemente a su merced, simplemente, o sea, ellos hubieran podido hacer conmigo lo que hubieran querido. ¿Cuál fue la sorpresa? Que un judicial que andaba ebrio, por supuesto, por cierto, se paró atrás de la camioneta en la que iban estos tipos y les dijo que me conocía. Y fue algo muy, muy surrealista, porque de alguna manera uno de ellos le habló al que me estaba deteniendo, y que le dijo: oye, dice que lo conoces. Y yo volteé y no dudé ni un segundo, sin miedo tampoco, o sea, simplemente le dije: sí, sí lo conozco. Por supuesto que nunca había visto al tipo en mi vida, por supuesto que no, pero intuí que si me quedaba ahí no iba a ser nada agradable el asunto. Y seguí mi instinto. No sentí miedo, seguí mi instinto y salí del problema. Se acabó, me subí al carro del tipo sin conocerlo, me trajo a mi casa. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que él me enseñó ¿cómo le llaman a estas cosas? Su placa. Y pues era policía de la policía judicial, o sea, era agente judicial. Pero andaba de servicio, y el tipo pues estaba ebrio, o sea, porque olía alcohol todo el carro. Estaba así como que yo digo, que bueno, ¿quién me vino a salvar? O sea, pues bueno, quien como haya sido. Salí del asunto. Posteriormente uno de mis familiares fue aprendido por uno de estos grupos de policías, y se la pasó unos cuantos años en la cárcel porque le sembraron droga, y con eso fue más que suficiente para mandarlo a la cárcel unos cuantos años. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Esta es una experiencia que de alguna manera te puedo dar, y te puedo dar otras experiencias. Te puedo contar parte de mis experiencias en donde pues hace poco fui un tipo se subió a la banqueta con su coche, bueno, venía en una camioneta, y pues le dije algo, o sea, algo, y el tipo se enojó, me dijo unas palabrotas, y yo le contesté también en el mismo tono. O sea, estaba yo molesto, lógicamente, porque pues el tipo estaba sobre la banqueta, se echa para atrás sin fijarse, pues casi me atropella. No me atropelló porque tampoco se echó de forma muy, 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 muy violenta, sino que se estaba acomodando, pero pues no se fijó, y yo me hice para atrás, y ya pues me tuve que bajar de la acera, de la banqueta, para poder pasar. Entonces le dije: oye, préstame tu banqueta, ¿no? Entonces y ahí nos hicimos de 2 o 3 palabras. Yo seguí caminando, iba yo para mi trabajo, y salió un tipo del otro lado de la camioneta, y cuando voy viendo había 5 tipos rodeándome, y dije: en la madre, ya iba a decir una palabra, dije: en la que me metí. Y resultó que pues de alguna manera me calmé. Dije, algo en mí dijo: cálmate, voltea porque te van a agredir. Me di la vuelta, me volteé, y me dijo: solo defiéndete, no agredas. Me defendí del tipo, paré unos golpes, y ya. No decidí agredirlo, no decidí responder a sus agresiones, simplemente me defendí. Se dio cuenta el tipo que no me podía hacer nada. Afortunadamente me sé defender. Y simple y sencillamente el tipo detuvo su ataque. El otro, el que venía conduciendo, se bajó de la camioneta, y era un tipo algo grande, un poco más alto que yo, más o menos como de 1.90, corpulento. Y el tipo que me había agredido primero, lo paró, se puso enfrente de él y le dijo: no, ya se va. ¿Verdad que ya te vas? Y le dije: sí, ya me voy.
se acabó el problema. Uno crea su realidad en el instante en el que tú puedes crear algo que sea violento, pero también puedes crear algo que de alguna manera frene esa violencia. Yo no me esperaba lo de los granaderos, los de los policías estos, no me esperaba el ataque de esta persona, pero más sin embargo de alguna manera lo manifestamos, porque a mi mente han venido situaciones en donde pues se me ha ocurrido pensar en donde yo soy agredido y pues lógicamente pues agredo, ¿no? O sea, igual en mis pensamientos. Entonces de alguna manera cualquier pensamiento que hayamos tenido que parece que en el momento no tiene relación con lo que en alguna otra parte del tiempo pasado hemos traído a nuestra mente, se manifiesta. No se manifiesta en el acto, pero sí hay situaciones en donde tu emoción, en donde tu convicción y tu fe en ti te pueden ayudar a manifestar algo diferente a lo que se te está presentando. Y claro que se puede, o sea, yo en mi vida lo he experimentado y lo he vivenciado. Ya en las primeras etapas lo hacía yo de forma muy intuitiva, muy sin, por decirlo así, sin tanta conciencia, sin conciencia prácticamente, porque eso de los granaderos que les cuento, esto fue cuando yo tenía una edad pues en la adolescencia prácticamente. Lo que me ocurrió hace poco pues ya fue con cierta conciencia y pues lógicamente eso implicó no sentirme amenazado en primer lugar por estas personas. Yo estaba listo para defenderme, pero cuando me hice a la idea de que no necesitaba defenderme porque no tenía por qué defenderme de algo que de alguna forma estaba pasando, pero que estaba yo decidido a que no fuera a más de ahí, pues simplemente se detuvo. No me agredieron en ninguna forma a más de eso. Entonces ya con la conciencia eres capaz de manifestar cosas por ti mismo si tienes la mente clara en tus pensamientos y el control de los mismos. Puedes manifestar cosas, o sea, si piensas que con manifestar, por ejemplo, algo con gran fuerza y te vas a volver millonario, pues bueno, o sea, no sé, a lo mejor depende de las circunstancias, no lo he intentado bien en mi caso, pero pues podría ser, no sé, pero hay circunstancias y situaciones en donde tú eliges qué es lo que quieres para ti. Tú eliges, y me refiero a cosas prácticas, o sea, me refiero a cosas que de alguna forma te ayudan en tu día a día, te ayudan y desde el simple hecho en donde por alguna circunstancia, simplemente por darte un ejemplo muy, muy absurdo, o sea, aquí te toca sacar las bolsas de la basura, por darte un ejemplo, y tú tienes una rutina para hacerlo, tienes una rutina perfectamente precisa para hacerlo, y en algún momento te das a la tarea de pues juntar tu basura en las bolsas donde siempre las juntas, y de alguna manera estás en disposición de sacar la basura, ya sea al depósito o al camión que está pasando, pero resulta que el camión que está pasando está en la otra acera, está en la otra parte de la calle, y tienes que cruzar la calle. Algo te dice que no salgas en ese momento a tirar la basura, simplemente no salgas. Y por casualidad, o sea, decides hacerle caso a tu intuición. Y oyes, en el instante en el que tú decides no hacerlo, pocos momentos después, no sé, oyes un choque de coches, un choque fuerte, o sea, donde se vieron involucrados tal vez 3 coches, justo por donde tú pasas.
Parecen cosas de azar o parecen cosas que suenan a coincidencia, pero la intuición nos habla. Y de alguna manera esa intuición está fundamentada en algo más que intuición. Porque es tu yo superior hablándote, diciéndote, no salvándote la vida todas las veces, o sea, tampoco, pero de alguna manera hacerle caso a la intuición se puede llevar al grado en donde tú eliges estar todo el tiempo bajo la intuición, donde tú eliges todo el tiempo hacerle caso a tu voz interior, a tu yo superior, y estar del otro lado de la dualidad, de la no dualidad, donde ves lo que pasa a tu alrededor, pero para ti no hay conflicto, no hay problema. Y me podrás decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si ves a una persona que están asaltando? ¿Qué haces? Oye, pues, ¿qué puedes hacer si alguien está asaltando, está siendo asaltada por otra persona? Son personas que tienen la misma sincronía de energía, eso también lo vamos a platicar posteriormente, y se atraen mutuamente. ¿La puedes ayudar? Pues sí, pero ¿a qué? A expensas de que pues no sabes cómo va a reaccionar la otra persona que estás. A mí, por ejemplo, una vez me ocurrió, por darte un ejemplo, también con una sangre fría muy dada a mí. Por aquí tenemos un puente muy cerca, un puente alto. En la parte de hasta arriba hay un descanso un poco amplio, en donde se presta para muchas cosas. O sea, ahí habíamos visto gente tomándose una cerveza, fumando droga, y pues no, son personas que pues de alguna manera están en su momento haciendo lo que, sin molestar a nadie, pues no les haces caso. En ese descanso a mí me tocó ver a un muchacho que estaba siendo asaltado por 3 tipos con unos cuchillos impresionantes. Iba yo solo, eran 3 tipos más o menos de mi estatura, 1.80 aproximadamente, y de otra zona de aquí, por aquí. Y lógicamente al tipo ya le habían bajado los tenis. Pues yo me imagino que ya le habían quitado, ya tenían su chamarra, ya, pues yo creo que su cartera también, tal vez su celular, su reloj, tal vez, o sea, simplemente el tipo estaba paniqueadísimo. Entonces cuando me ve a mí, se distraen los otros 3, él no lo piensa ni tantito, y los 3 tipos se me encararon con 3 cuchillos cada uno. Yo me llevé la mano atrás y dirigí la mente hacia ellos, haciéndoles creer que traía un arma. Y el líder de ellos percibió esto, y de alguna manera yo le dije, tú decides, aquí nos quedamos los 4 o cada quien para su casa. Y el tipo pues dio la orden, ¿no? Pues, tú te bajas por allá y nosotros por acá, y jamás los volví a ver. Nunca tuve miedo. Si me hubieran enfrentado, pues lógicamente me hubieran tasajeado, porque se hubieran dado cuenta que no traía yo nada. ¿A qué voy con esto? Puedes estar en una situación difícil y sentir miedo, porque estás imbuida o imbuido por las elecciones de todo el tiempo. O puedes elegir tener la cabeza fría y tomar una decisión más acertada, o sea, tal vez menos influida por el miedo. Tal vez en algunos casos corras riesgos, pero si estás decidido o decidida a que no te va a ocurrir nada y que tienes la fe
y la confianza y la certeza de que ese no es tu fin, de que ahí no va a ocurrirte nada, y estás tranquilo, estás tranquila, algo va a ocurrir en tu alrededor. Algo va a mover, por llamarlo así, el viento, y te va a jalar hacia otras líneas, en donde lo que te pudo haber ocurrido no te ocurre. Ya hablamos en este caso de este aspecto sobre líneas temporales en una introducción, en otro audio pasado, y realmente estamos, realmente lo digo con toda la certeza del mundo, con toda la convicción, porque lo he vivido, de que puedes moverte hacia otras líneas. Es como si existiesen todo el tiempo diferentes, por llamarlo así, diferentes universos paralelos a los cuales te estás moviendo, en los cuales te estás moviendo. Pero te estás moviendo tú. Tú decides en qué universo decides estar. Para mí existe solo un universo. La forma en la cual se manifiesta este universo tiene infinidad de posibilidades. O sea, todas las posibilidades que te puedan ocurrir en un segundo están manifiestas en este universo. Inconscientemente, la mayoría de las veces elegimos una línea, y es sobre la cual nos estamos moviendo durante algún tiempo, y luego decidimos movernos a otra línea. Y esto es aplicación práctica, física, pero no de la física que conocemos, sino de una física más de otro nivel, ¿sí? Pero esta física nos permite de alguna manera movernos hacia otros planos, por llamarlo de alguna manera, no desde un aspecto ocultista o desde un aspecto esotérico, sino desde un aspecto práctico. Porque pareciera que nos movemos de forma muy lineal y decidimos tomar el camión aquí, o decidimos subirnos un puente acá, o decidimos caminar por aquí, o decidimos X, Y o Z de formas muy bien predestinadas. Pero la realidad es que todo el tiempo estamos eligiendo una línea distinta. Todo el tiempo, o sea, tenemos esa libertad. Nosotros creamos nuestra realidad, por eso. Nosotros tenemos esa capacidad de crear nuestro momento y cómo lo queremos tener. Si vivimos imbuidos por el miedo, condicionado a nuestros pensamientos, definidos por todo aquello que se nos dio, pues lógicamente que vamos a vivir la mayor parte de nuestras vidas aterrados. Yo he tenido miedo, o sea, en muchas circunstancias he llegado a tener miedo, o sea, no te voy a decir que todo el tiempo estoy sereno. Sí he llegado a tener miedo en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando mi hijo menor llegaba a tener algún percance, pues mi miedo a que le pasara algo pues era enorme. Y bueno, yo manifestaba mi miedo en esos casos, y pues sí, o sea, soy como tú, o sea, soy de carne y hueso, siento miedo. También lo curioso es que de alguna manera, en cada situación en donde me he visto en una posición en donde cualquiera de las personas se podría aterrar con, por ejemplo, un asalto, un terremoto, que he vivido terremotos, los del 85 y el del 2017 aquí en México, en la Ciudad de México, se sintieron horribles, pero pues, por ejemplo, el terremoto que ocurrió en Oaxaca,
que fue de arriba fue de 8.1 en la mal llamada escala de Richter. Aquí se sintió fuerte, pero yo cuando lo sentí, pues dije, pues no está más allá. Y el otro temblor que se sintió días después, el 19 de septiembre del 2017, ese sí se sintió un poco más fuerte porque el epicentro estuvo muy cerca de aquí de la Ciudad de México, o sea, fue de 7 grados, pero estuvo muy cerca, el epicentro estuvo a menos de 100 kilómetros de aquí. Entonces, el aspecto físico de las ondas, como se movieron, pues fue muy brusco. Sí lo sentí bastante fuerte, pero de alguna manera no entré en pánico. No tuve en ningún caso miedo, así tácito. Sin embargo, en otras circunstancias sí he tenido miedo, he tenido pánico también. Y bueno, o sea, pues esas son circunstancias que uno mismo tiene uno que ir superando. Y cuando te das cuenta cómo las puedes superar, realmente llega la calma a tu corazón. Llega cuando tú eliges cómo vivir la vida, cuando tú decides de alguna manera cómo te vas a sentir, más que nada, porque esto es importantísimo. Los sentimientos son básicos para la manifestación de tu realidad. Si tú decides con miedo que algo te puede pasar, lógicamente que eres muy propenso o propensa a que eso te ocurra, porque esos sentimientos que tienes de terror, de miedo, de enojo, de frustración, de todo lo que te hace sentir mal, depresión, atraen más a lo que te estás resistiendo. Y es como muchos dicen, a lo que resistes persiste, porque muchas veces estamos, por ejemplo, con una deuda bancaria. Si supieras que de alguna manera no debes de sentirte preocupado por tus deudas, tienes que cumplir con tu obligación porque tú adquiriste el crédito. Pero pues bueno, o sea, por darte un ejemplo, si te da miedo de que te vayan a embargar o de que te vayan a quitar algo, pues de alguna manera estás estableciendo un parámetro en donde estás llamando a que algo así ocurra. Y te va a ocurrir porque de alguna manera le estás dando fuerza, le estás dando energía, y tus pensamientos están creando las circunstancias, las situaciones en donde te estás moviendo en tus líneas hacia aquello que no quieres. Por alguna razón que sea o por la razón que sea, te estás moviendo hacia esas líneas en donde no quieres estar, y al final acabas en esas líneas. Y si te sigues resistiendo y si sigues oponiéndote a que eso no es para ti, pero sigues teniendo las mismas emociones con las que sigues atrayendo más de lo mismo, pues simplemente no sales del asunto, porque de alguna forma inconscientemente estás decidiendo quedarte ahí, en donde no quieres estar. Esto suena fuerte porque de alguna manera pareciera que uno piensa que uno no elige estar en las circunstancias más traumáticas de la vida de uno, pero más sin embargo uno las escoge, uno las elige, uno las llama. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo cuando estuve en mi divorcio, para mí era una circunstancia en donde yo me consideraba una persona, o sea, yo nunca o sea, el problema no con mi exmujer nunca fue de infidelidad.
o de cuestiones económicas, porque afortunadamente no fue el caso de tener una situación de monetaria en lo que haya motivado su decisión de ella de deshacer su unión conmigo, porque la que tomó la decisión en primera parte fue ella. Entonces, pues de alguna manera yo no estaba consciente en ese momento todavía de lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo pensaba que todo estaba bien, pero más sin embargo había circunstancias y había hechos que poco a poco se habían ido manifestando y moviendo hacia una línea en donde yo no quería estar. Entonces, poco a poco fui yo resistiéndome a esa idea y poco a poco me fui moviendo hacia esas circunstancias. Al final acabé, pues lógicamente en una circunstancia desagradable con esta persona y nunca la golpeé, nunca le hice nada físico. Más sin embargo, lógicamente, pues las discusiones eran fuertes y ella ya había tomado su decisión. Yo trataba de, pues de alguna manera, de retenerla. Y me resistía a ese hecho y pues lógicamente en cuanto más me resistía yo a que ella se fuera, pues ella más decidida estaba, porque de alguna forma mis maneras de tratar de convencerlas pues no eran las mejores, por supuesto. O sea, trataba yo de coaccionar con ella. Al principio pues fue de oye, mira, que no sé qué, y luego es que te necesito, y luego que pues es que si no estás conmigo, entonces, o sea, el asunto se fue poniendo cada vez más agresivo de mi parte. Y de ella también, por supuesto. Pues lógicamente acabamos en una discrepancia en donde ya no hubo solución y pues ella tomó la decisión y pues acabó el asunto. Cuando te das cuenta también de eso y lo analizas posteriormente, te das cuenta de todos los errores que uno cometió y de los errores que ella también pudo haber cometido, pero pues eso ya está en el pasado. Eso queda en el pasado y pues lógicamente no hay más de dónde agarrarse y simplemente pues tú decides qué quieres para ti, ¿no? O sea, qué decides tener en tu vida y si decides aferrarte a algo que ya no tiene sentido, pues vas a seguir atrayendo más de lo mismo. Y en el momento en el que uno decide cerrar el capítulo y pasar a otra cosa y decir, bueno, y puedes ver incluso, por ejemplo, a esa persona que te pudo haber causado malos momentos, la puedes ver sin ningún problema. Entonces te das cuenta que esa persona pues de alguna forma está ahí. Ahora ya no causan mayor discrepancia en lo que tú sientes. Entonces empiezas a alejar de ti y te empiezas a mover hacia otras líneas en donde tu vida es más agradable. Cuando estás en el ojo del huracán, pues lógicamente las circunstancias parecen que no se van a arreglar nunca, parece que nunca vas a salir, pero uno mismo decide qué es lo que está pasando en la vida de uno. Y si tú decides que ya no quieres más de eso, y lo haces con una fuerte convicción y con toda la fe que puedas tener en ese instante, te garantizo lo que quieras, es que tus líneas temporales se moverán hacia donde tú quieras. Estás eligiendo. Y lo que te está guiando son tus emociones. Pero cuando tú decides de forma enfática, con un gran sentimiento de ya no más, pero tienes esa decisión en ti de que ya no más, o sea, de que no es que te vayas a confrontar, sino ni de que vayas a inventarte algo para salir del problema, sino que simplemente tú decides ya no más porque ya no quiero sentirme así y se acabó. En ese momento estás tomando una de las decisiones más importantes de tu vida.
estás diciéndote a ti mismo, estás diciéndote a ti misma que ya no deseas más de eso, de lo que te estás dando. Ese dolor está en ti, en nadie más. Eso que te molesta está en ti, en nadie más. Tú decides, o sea, pero también debes de darte cuenta de que si acudes a pedir ayuda en tu interior con culpa, con miedo, no estás resolviendo el problema. No debe de haber culpa ni miedo. Esto no quiere decir que no tengas responsabilidad si cometiste alguna infracción o algún delito. Lógicamente, pues tendrás que responder a las autoridades si es el caso. Pero lo puedes hacer con una entereza muy, muy grande y darte cuenta de que no hay nada ni nadie que te pueda lastimar más que tú con tus ideas. Podría pensarse que alguien te puede golpear y te puede lastimar, o que alguien te puede hacer algo y te puede lastimar, por supuesto. Tu cuerpo sí puede ser lastimado y te puede doler, por supuesto. Pero ¿dónde quieres estar? Ya te di ejemplos sobre lo que puede uno hacer con la mente. ¿Dónde quieres estar parada? ¿Dónde quieres estar parado? La mente es muy poderosa. Muy poderosa. O sea, tú con tu mente eres capaz de crear mucho, mucho, mucho de lo que no te atreves a darte. Y tú eliges dónde quieres estar parada, dónde quieres estar parado. ¿En la dualidad o en la no dualidad? Ahí están los ejemplos, ya te los di. Y cómo entender la no dualidad desde una perspectiva, pues el amor simplemente te permite estar tranquila, estar tranquilo. El amarse profundamente te permite tener tanta paz, tanta tranquilidad, que en los momentos que pueden parecer los más complicados en la vida de una persona, pueden ser los más sencillos y los más tranquilos de tu estancia aquí. Tú decides qué creer, tú decides a dónde te quieres mover. Si lo haces emocionalmente con miedo y con culpa, lógicamente eso es lo que vas a tener. A lo que te resistas te persistirá. En pocas palabras, tú eliges dónde pones el pie y cómo lo mueves. Si lo mueves dentro de la dualidad, pues lógicamente lo harás como siempre lo has hecho. Si lo mueves desde la no dualidad, lo harás de una sola forma, con la calma que te permita tu paz interior. ¿Cómo tener esa paz interior? Pues es cuestión de práctica, es cuestión de decisión de tenerlo, es cuestión de fe, de que lo tienes porque lo tienes, o sea, está en ti. Parece algo que está ajeno, que es ajeno a ti, parece que no está, parece que no es tuyo, pero es algo que está dentro de ti, no lo vas a encontrar afuera o sea, no va a llegar el ángel de la guarda y no va a llegar Superman ni el gato cósmico a darte lo que tú ya tienes, lo que te pertenece, porque está en ti. ¿Cuántas veces no has tomado una decisión de hasta aquí? 3, 4, no sé, tal vez más veces en tu vida. Esos ejemplos que te di, tal vez tú también los tengas en ti, búscalos. Analiza esos momentos en donde tomaste una decisión muy importante con toda la fe del mundo, siguiendo tu intuición, siguiendo tu voz interior, que eso es lo que escuchas cuando oyes a tu intuición, tu voz interior, tu yo superior, o a Dios, como lo quieras ver. Puedes pensar que Dios te habla todo el día te habla Dios, pero uno tiene un chango metido en la cabeza, un mono,
que está brincando y gritando todo el día y que no deja escuchar esa voz. Esa chango, ese mono, es aquella voz que todo el tiempo nos está diciendo: haz esto, haz aquello, porque si no haces esto y si no haces aquello te va a ir mal, y si no lo haces así, entonces ten cuidado porque esto te puede pasar. Bueno, pero si te pasa, yo te digo cómo resolver el problema, porque tú eres muy inteligente. No te preocupes, porque te voy a decir y te voy a conducir. A lo mejor no te salen las cosas como tú quieres. Esa voz que te está hablando todo el día, todo el tiempo, y donde que te está permitiendo hacer planes, idear cómo conseguir las cosas, hacia dónde moverte, por qué y para qué hacerlo, guiada o guiado por tu voz interior, aquella voz interior que está educada en el dualismo, es el ego. Y no es que el ego sea tu enemigo o sea tu amigo, simplemente eres tú misma o tú mismo con tu, lo voy a decir, con tu parloteo constante que no se calla y no se acalla, porque no somos capaces. Y eso me pasa a mí también. Y me pasa muy seguido, por supuesto. No somos capaces de guardar silencio en nuestras mentes y de darnos cuenta de que no necesitamos tanto diálogo interno. No lo necesitamos porque simple y sencillamente estamos planeando todo el tiempo cómo escaparnos de nuestros propios problemas generados por nosotros mismos. Y la realidad es que al final no nos escapamos de nuestros problemas porque están en nuestra cabeza. Por ahí un coach al cual en algún momento acudí que decía: la crisis no está en tu cabeza, está en tu bolsillo. Perdón, la crisis está en tu cabeza, no en tu bolsillo. Y es real, es verdad. La crisis, todos los problemas están en nuestra cabeza, en nuestra mente en particular, no en el bolsillo, no en el vecino, no en tu pareja, no en tu padre o en tu madre, en tus hijos. No están los problemas ahí, están en tu mente. Tú decides cómo resolver esos problemas. Si lo haces con amor, créeme, te lo garantizo, amor vas a tener. A lo mejor no se te manifiesta instantáneamente, o sea, porque eso es lo que pedimos todos, ¿no? Que, ya, voy a portarme amoroso, voy a portarme amorosa, pero él o ella me tiene que responder de la misma forma instantáneamente. No. Esa persona toma sus propias decisiones. Y los eventos tardan en manifestarse si ya se ha dado un impulso a ciertas circunstancias que están imperando en tu vida. Nadie las va a controlar. Hay circunstancias en donde tu deseo es tan grande, tan fuerte, tan firme y tan convincente, tan coherente con tu yo interior. O sea, ese yo, ese instinto que te habla y que te dice las cosas se hacen con amor. Cuando haces caso y acudes a esa voz con amor y respondes de la misma forma, con la misma energía y con gran fuerza interior, emocional por supuesto, no visceral, emocional desde el corazón, entonces las cosas se arreglan muy rápido. Pero eso ya depende de la energía, de la decisión, de la confianza y de la fe que tengas en esa voz interior. Que la mayoría de las veces cuando estamos muy dualistas, esa voz interior es acallada y dudamos de ella. Dudamos de lo que nos está diciendo porque se nos hace irreal, se nos hace totalmente imposible aquello que se nos está manifestando en la mente y lo consideramos como algo loco, como algo tonto, como algo estúpido incluso, y lo hacemos a un lado.
cuando eso, tal vez de haber tomado la decisión adecuada, desde la perspectiva adecuada, te hubiera ayudado a resolver algún problema. Mas sin embargo intentaste usar todas tus estrategias y al final tampoco resolviste el problema. Tal vez lo agravaste y simplemente nada te funcionó. Cuando uno intenta hacer las cosas por uno mismo, la mayoría de las veces las cosas no salen como uno quiere. En ocasiones sí, pero cuando le haces caso a tu voz interior, las cosas te salen muy bien. Esto que te acabo de dar, este tipo de elecciones que te estoy mencionando de alguna manera, es eso que está ahí y tú lo haces. Yo lo hago, cualquiera de los que estamos aquí lo hace, incluso los perros eligen hacer algo así. Cuando uno determina su realidad en base a la elección entre hacerle caso a la no dualidad, es decir, al amor, o hacerle caso a la dualidad, al miedo. Así es como lo vamos a definir de aquí en adelante. La dualidad va a estar representada por el amor, por el miedo, y la no dualidad por el amor. Esto no es para enseñarte qué es el amor, porque el amor ya está en ti, solo tienes que mirarlo. No se trata de definir aquí algo que sientes, algo que experimentas, porque eso no tiene explicación en esta. No tenemos cómo explicarlo con nuestras palabras en esta realidad de 3 dimensiones, de tercera densidad. Cuando estemos ahí en donde debemos de estar, en quinta densidad, entonces tal vez tengamos la posibilidad de dar una definición más acertada sobre lo que es el amor. Por lo pronto, sabes lo que es el amor, lo sabes porque lo has sentido, lo has vivido. No es el apego, no es la creencia de que alguien te pertenece, no. Cuando amas a alguien, simplemente esperas lo único, lo mejor para esa persona y ya. No hay más, no pides otra cosa, no la pides para ti. No pides a que, por ejemplo, es por darte el ejemplo clásico del enamoramiento. Cuando amas a una persona, realmente lo único que esperas para esa persona es que sea feliz, que le vaya bien, que encuentre el amor y que tenga el amor en su mano y nada más. No esperas que esa persona sea tu pareja, no esperas que esa persona te corresponda, no esperas que esa persona X, Y, Z te dé dinero, te mantenga, no sé. No esperas nada de esa persona. Y más sin embargo puede darse todo con esa persona cuando respondes con amor. Y más que nada, amor a ti misma, a ti mismo, que es a quien más le debes amor. Primero, amarte a ti, no desde el aspecto narcisista, sino desde un aspecto más elevado, en donde no dañas a nadie, sino al contrario. Lo que esperas para ti, lo esperas para los demás. Esa elección también la puedes tomar tú. Y es la elección que tenemos que tomar todos. Todos estamos llamados a tomar esta elección. Pocos decidimos escuchar de momento, pero al final todos escucharemos. Cuídate, te agradezco que hayas estado aquí nuevamente en este diálogo o monólogo desde mi parte, y espero que tomes las mejores decisiones en tu vida. Deseo que lo hagas, no por mí, por ti.
Espero y deseo y quiero que descubras a tu yo interior. Descúbrelo, está en ti. Hazle caso a tu intuición. Cuando tu intuición te habla, porque puede ser también que el chango te hable y te diga, yo te voy a ayudar a resolver el problema. Si sientes malestar, eres tú misma, es tu chango el que te está hablando. Pero si sientes paz, si sientes tranquilidad de que lo que se te está proponiendo es lo correcto, hazlo. No dudes, porque te está hablando tu yo superior. Tu yo superior no te va a engañar con trucos y te dice las cosas muy concretas, muy simples, pero te las dice con un gran amor a ti, porque eres tú misma, tú mismo, amándote, dándote el mejor consejo que te puedas dar, porque lo haces desde la perspectiva en donde te estás dando a ti misma, a ti mismo, el mejor consejo que te puedas dar. Porque lo único que buscas para ti es lo mejor. Hazle caso a esa voz interna. Hazle caso. Y verás cómo el amor empieza a reflejarse en tu vida de una forma en la que ni siquiera te lo imaginas. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar a esta parte del audio, del video. Y recibe todo el amor del mundo de parte de nosotros. Recibe un gran abrazo. Estamos ahí contigo. No estás solo, no estás sola. Estás contigo y estamos contigo. Ahí, donde estés. A pesar de que esto se haya grabado un día, 2, una semana, 5 años después, 100 años después, no importa. Nuestra relación es intemporal y por eso lo estás escuchando aquí y ahora en tu presente, porque en este instante ahora yo estoy contigo y también soy parte de tu presente y es mi presente también. Cuídate y hasta pronto.